Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto contar con ustedes en esta nueva lección del curso Teoría General del Proceso. Mi nombre es Alexander Riojas Bermúdez y estás en tu canal El Proceso Civil en tus manos. En esta sesión vamos a desarrollar brevemente temas como la valoración probatoria y los sistemas de valoración, la carga de la prueba, la ilicitud de la prueba y la prueba de oficio. Vamos allá. Para hacer referencia de la valoración probatoria, hay que tener en cuenta que dentro del ámbito de nuestro derecho procesal civil, la valoración constituye un eje de carácter fundamental para la resolución de los conflictos de intereses o incertidumbre jurídica que se pone en manos del juez. A través de este proceso de carácter intelectual, el juzgador va a examinar de manera crítica todos los medios probatorios aportados tanto por el demandante como por el demandado en el proceso, con la finalidad de determinar la relevancia, credibilidad y fuerza probatoria. El objetivo, claro está, es poder reconstruir aquellos hechos relevantes para el caso en concreto y, evidentemente, poder dictar una sentencia que se ajuste y sea acorde al derecho. Hablar de valoración probatoria implica o se define como aquella actividad de carácter intelectual a través de la cual el juez, en base a aquellas reglas legales y a los principios de la sana crítica, va a analizar y va a ponderar todos los medios probatorios que son o forman parte del proceso y les va a asignar un valor o un peso específico en la convicción final sobre los hechos que han alegado las partes en los actos postulatorios del proceso. Cuando hablamos de los sistemas de valoración probatoria, en primer lugar está el sistema de la prueba tasada. En este es el legislador el que va a establecer de manera preliminar el valor de cada medio probatorio y va a establecer las reglas que fijan de manera rígida, ¿no?, la fuerza probatoria que le debe otorgar a cada medio probatorio. Entonces, el juez se va a encontrar limitado por estas reglas y no tiene la libertad de poder valorar la prueba de acuerdo a un criterio propio. Las ventajas de este tipo de sistema de valoración implica mayor seguridad jurídica al establecerse el valor de la prueba. Evita de alguna u otra manera algún tipo de arbitrariedad por parte del juez. En cuanto a sus desventajas, dada la rigidez, no puede adaptarse a las particularidades de cada caso en concreto y va a dificultar se incorporen nuevos medios probatorios. El sistema de libre convicción o sana crítica es un sistema en el cual el juez tiene una mayor libertad probatoria, ¿no? Mayor libertad en cuanto a la valoración de la prueba y va a atender o va a sustentar a las reglas de la lógica, la experiencia y un sentido común. Es el legislador que va a establecer pautas de carácter general, pero el juez tiene la facultad de ponderar la prueba de acuerdo o teniendo en cuenta su propio criterio. Y, en todo caso, siempre tendrá que motivar de manera razonada la decisión que tome al interior del proceso judicial. En cuanto a las ventajas de este sistema, permite una mayor flexibilidad, ya que puede adaptarse a las particularidades de cada caso en concreto. Sí permite, ¿no?, o es posible incorporar nuevos medios probatorios. En cuanto a sus desventajas, hay un mayor riesgo de arbitrariedades por parte del juez y de alguna otra manera alguna inseguridad jurídica al no existir reglas preestablecidas. En un sistema mixto, que se establece en la mayoría de ordenamientos jurídicos, adoptan bajo estas características al unir, ¿no?, estos los principales elementos de cada sistema. El legislador va a establecer reglas generales de valoración, pero el juez también tiene cierta libertad para ponderar la prueba de acuerdo a su propio criterio, siempre que tenga que motivar de manera razonada la decisión sobre el tema en concreto. Carga de la prueba. En cuanto a la carga de la prueba, hay que entender que este es un principio de carácter fundamental que establece o fija la obligación de carácter jurídica de una de las partes en el proceso, en el sentido de que ésta tenga que aportar los medios probatorios necesarios para poder sustentar los hechos postulados en su demanda o en su contestación.
La obligación va a recaer sobre la parte, demandante o demandada, que pretende la modificación del estado jurídico actual, ya que es quien debe demostrar la veracidad de los hechos en los que sustenta su pretensión. En cuanto al concepto de la carga de la prueba, esta se va a definir como aquella responsabilidad de carácter legal que recae sobre una de las partes en el proceso, ¿no?, de aportar todos los medios probatorios necesarios para que se pueda acreditar aquella existencia o inexistencia de los fundamentos fácticos de su demanda. Esta obligación se sustenta en un principio de que quien afirma debe probar. Esto significa que la parte que sostiene una determinada versión de los hechos debe aportar las pruebas que respalden dicha versión. En cuanto a los elementos de la carga de la prueba, se compone básicamente de dos elementos de carácter fundamental. El hecho probatorio es la situación fáctica que una parte debe probar o refutar para, evidentemente, tener éxito en su pretensión. Y el medio probatorio, que es aquel instrumento que le va a permitir acreditar o desmentir la existencia del hecho probatorio. En los tipos de carga de prueba podemos encontrar que según su naturaleza pueden ser hechos positivos o hechos negativos. En el primero recae sobre la parte que afirma la existencia de un hecho y en el segundo sobre la parte que afirma la inexistencia de un hecho. En cuanto al momento en que se establece, puede ser el momento inicial, que se da con los actos postulatorios del proceso, o hablamos de la prueba dinámica, la que puede variar durante el desarrollo del proceso. Según la distribución, puede ser simple cuando recae en una sola parte o compuesta cuando se divide entre los diversos sujetos que intervienen en el proceso. En cuanto a la distribución de la carga de la prueba, hay que entender que esta se rige por diversas reglas, dependiendo de cada ordenamiento jurídico en específico. Sin embargo, podemos encontrar como reglas generales aquella que hace referencia a que los hechos alegados por el demandante tienen que ser probados en cuanto a su carga. Cuando los hechos alegados por el demandado, la carga de la prueba de los hechos alegados por el demandado como excepciones, eh, contrademandas, ¿no?, que recaen sobre el mismo. Cuando los hechos presumibles, la ley va a establecer determinadas presunciones de hecho que van a exonerar a una parte de la carga de la prueba. Y en cuanto a los hechos notorios que no requieren prueba alguna, ya que son conocidos por todos. La valoración de la prueba, hay que entender que una vez que se ha aportado la prueba por los sujetos procesales en los actos postulatorios, el juez va a valorarlo de acuerdo con las reglas de la lógica, de la experiencia y del sentido común. El juez va a determinar la relevancia, la credibilidad y la fuerza probatoria de cada medio probatorio a fin de asignarle un valor o un peso específico en la convicción final sobre los hechos del caso, específicamente en el momento de la sentencia. Otro de los temas relativos es la ilicitud de la prueba. Esta se refiere a la obtención de medios probatorios mediante determinados procedimientos que van a vulnerar o van a violar las normas jurídicas, los derechos fundamentales o los principios de lealtad procesal. En la prueba ilícita se obtiene de manera ilegítima, se vulnera garantías procesales de las partes y se afecta la tutela jurisdiccional efectiva. La ilicitud de la prueba se va a configurar como un vicio de carácter procesal que afecta la validez y la admisibilidad de los medios probatorios que han sido obtenidos de manera irregular. Esta prueba ilícita no puede ser utilizada en el proceso toda vez que la obtención viola derechos fundamentales y principios esenciales del ordenamiento jurídico. Los fundamentos de la ilicitud de la prueba se sustentan en el principio de legalidad, toda vez que toda actuación procesal debe estar ajustada a la ley y la obtención de las pruebas no corresponde como una excepción. Las pruebas deben obtenerse mediante diversos procedimientos legalmente establecidos y que se respeten los derechos fundamentales de las personas. En el derecho al debido proceso, toda vez que este derecho garantiza a las partes un proceso justo, proceso equitativo, donde se deben respetar los derechos y se les otorgue todas las oportunidades de defensa de manera adecuada. La ilicitud de la prueba viola este derecho toda vez que afecta la igualdad de armas entre las partes y principalmente la imparcialidad en el proceso. El principio de lealtad procesal, en cuanto se exige que las partes actúen de buena fe y con respeto a sus derechos,
recíprocos. La obtención de una prueba de carácter ilícita va a constituir una actuación desleal que efectivamente afecta la confianza en el procedimiento y la búsqueda de la verdad. ¿Qué efectos podemos encontrar con relación a la ilicitud de la prueba? Principalmente la inadmisibilidad de la misma. Esto significa que no se puede tomar en consideración determinada prueba por su carácter ilícito para que el juez pueda fundamentar sus decisiones. Además, esta prueba puede generar otras consecuencias, como la nulidad de las actuaciones realizadas en base a dicha prueba o la responsabilidad civil o penal de quienes hayan obtenido dicho medio probatorio. En cuanto a las excepciones a la ilicitud de la prueba, hay que tener en cuenta que se basan en la idea de que el derecho a la verdad material en determinadas circunstancias puede prevalecer sobre el derecho a la obtención lícita de la prueba. Sin embargo, estas excepciones van a aplicarse de manera restrictiva y siempre y cuando se ponderen de manera cuidadosa los intereses en juego. La prueba de oficio. En el ámbito del derecho procesal, esta se refiere a una facultad, ¿no?, que tiene el juez para poder ordenar de propia iniciativa y sin que sea necesario el pedido de las partes, la práctica de determinados medios probatorios que considere necesario para la correcta resolución del caso. Esta es una facultad que se sustenta en el principio de búsqueda de la verdad material, que va a obligar al juez a emplear todos los medios que estén a su alcance para llegar a una decisión justa y fundamentada. La prueba de oficio es definida en doctrina como aquella potestad del juez para ordenar de oficio la práctica de pruebas que no han sido solicitadas por las partes o que no han sido introducidas por las partes en el proceso. Esta facultad se encuentra consagrada en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, ya que se considera un instrumento esencial para la búsqueda de la verdad material y para la justicia en el caso en concreto. Los fundamentos de la prueba de oficio se hallan en el principio de búsqueda de una verdad material, ¿no?, que implica que se debe emplear todos los medios probatorios a su alcance para llegar a una conclusión justa y precisa. El principio de economía procesal, toda vez que evita de esta manera dilaciones de carácter innecesarias en el proceso y garantiza una resolución más rápida, más célera respecto de la pretensión que se encuentra en manos del órgano jurisdiccional. Y el principio de justicia, porque exige que el juez dicte una sentencia justa y equitativa. En ese sentido, va a implicar que deba tener en cuenta todos los elementos que son relevantes para el caso, incluso aquellos que no han sido aportados por las partes en el proceso. En los casos en que se puede aplicar la prueba de oficio, encontramos que siempre que el juez considere necesaria para la correcta resolución del mismo, por ejemplo, cuando las partes no han aportado pruebas suficientes para acreditar sus alegaciones, pero se infiere de los hechos que ellos han señalado en ese sentido, o cuando existen indicios razonables que existen hechos relevantes que no han sido alegados por las partes de manera directa, pero que del análisis de las actuaciones el juez puede establecer esta circunstancia. Cuando el juez considera que las pruebas aportadas por las partes son contradictorias o insuficientes, cuando el juez tiene conocimiento de hechos relevantes que no han sido alegados por las partes, pero que, reitero, indirectamente han sido señaladas en el proceso judicial. En cuanto a las limitaciones, vamos a encontrar que en primer lugar el juez no va a poder ordenar la práctica de cualquier medio probatorio, sino que se va a limitar a aquellos que sean pertinentes, útiles y necesarios para la resolución del caso. Y en segundo lugar, el juez debe motivar de manera adecuada la decisión de ordenar la práctica de prueba de oficio, explicando las razones por las que considera que dicha prueba es necesaria. Y evidentemente, él no puede suplir a la actividad probatoria de las partes. Reitero, no va a suplir el hecho de que una de las partes no presentó un medio probatorio y él va de alguna u otra manera a través de la prueba de oficio reemplazar esta obligación de las partes en el proceso. El juez va a evaluar en cada caso en concreto dicha situación.
Podemos señalar con relación a los 4 temas que hemos mencionado que la valoración probatoria constituye un elemento de carácter esencial en el proceso y permite al juez determinar los hechos relevantes para resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica y evidentemente emitir una sentencia más acorde y justa a derecho. Los diferentes sistemas de valoración probatoria, así como las reflexiones de carácter doctrinal sobre el tema, ofrecen un marco conceptual para comprender y analizar esta compleja actividad de carácter jurisdiccional. La carga de la prueba constituye un principio fundamental del derecho procesal que garantiza el derecho al debido proceso a la igualdad de las partes. La correcta distribución y valoración de la prueba son esenciales para la resolución justa y equitativa de los conflictos de los justiciables. En cuanto a la ilicitud de la prueba, hemos visto que esta constituye un tema de carácter fundamental dentro del derecho procesal y protege los derechos fundamentales y garantiza un proceso justo y equitativo. La aplicación correcta de las normas, de los principios referidos a la ilicitud de la prueba es esencial para tutelar los derechos de las personas y, reiteramos, para la búsqueda de la verdad en el proceso. Finalmente, la prueba de oficio constituye una herramienta de carácter fundamental para la búsqueda de la verdad material, ¿no? Y que el juez tiene la facultad de ordenar de oficio la práctica de determinadas pruebas que considere necesarias para la correcta resolución de la pretensión de las partes, siempre que ésta esté motivada de manera adecuada, se respete el derecho de las partes a un proceso justo y equitativo y sobre todo su accionar no reemplace el deber de las partes de la aportación de los medios de prueba en el proceso. Muchas gracias por haber tomado atención a esta exposición. Esperemos que haya sido de su agrado. Pueden suscribirse a mi canal, pueden compartirlo, pueden enviar algunos comentarios. Este fue Alexander Rioja Bermúdez en El Proceso Civil en tus manos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.